ya me ha presentado Cristina, con lo cual vamos a ir directamente a la temática del seminario, ¿vale? Los puntos que vamos a cubrir en esta sesión es, bueno, una breve introducción sobre qué es el inbound marketing, en qué consiste, cuáles son los pilares fundamentales en los que se sustenta, cuáles son las principales plataformas de marketing automation que nos ayudan a poner en marcha pues, una estrategia de inbound marketing, qué beneficios aporta a las empresas y, por último, un decálogo con una serie de recomendaciones y de factores que considero que son los que os pueden ayudar a alcanzar el éxito en un proyecto de esta naturaleza. Y luego, en último lugar, como comentaba antes Cristina, pasaremos a un turno de preguntas, de todas aquellas preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión y que le podéis enviar por el chat. Bueno, ¿qué es el inbound marketing? Pues os lo he querido presentar con este gráfico que yo creo que resume muy bien, aunque parezca así muy complicado, pero resume muy bien la esencia del inbound marketing. En el fondo, lo fundamental es que estamos hablando de una estrategia de marketing que lo que hace es alinear el ciclo de compra de nuestros clientes potenciales o de nuestros clientes actuales para acciones de upsell, cross-sell, etcétera, con el ciclo de ventas de la empresa. De manera tradicional, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues las empresas lo que hacen habitualmente o lo que hacemos habitualmente cuando queremos captar clientes es lanzar campañas pues a una segmentación determinada, dependiendo de unos criterios que establezcamos y de unos objetivos de venta, pues lanzamos la campaña a toda esa audiencia objetivo que nosotros consideramos que están interesados en nuestros bienes o servicios y la lanzamos a todos ellos y les impactamos. En algunos casos podemos segmentar el mensaje dependiendo de si son clientes actuales o no, de si tienen a lo mejor determinada línea de productos pero no consumen otra línea de productos, etcétera. Pero digamos que al fin y al cabo lo que hacemos es impactar a todos, pues bueno, por decirlo de alguna manera, pues matando moscas a cañonazos, ¿no? En este caso lo que nos ayuda el inbound marketing es a poder personalizar muchísimo más y adaptar el mensaje en función de la fase en la que se encuentra ese cliente potencial, de manera individual. De tal forma que si, por ejemplo, tenemos un cliente que se encuentra en la primera fase que podemos llamar de descubrimiento, ¿no? Pues imaginemos que estamos hablando, por ejemplo, nosotros vendemos servicios de inbound marketing. Pues a lo mejor hay alguien que simplemente quiere saber qué es esto del inbound marketing, pero ni siquiera se está planteando en contratar una agencia que le provea estos servicios o en contratar una herramienta de marketing automation. Entonces, de nada serviría que nosotros le lanzáramos una prueba, una oferta para que probara nuestros servicios, por ejemplo, sino que lo que tendríamos que hacer es en esa fase inicial educarle en qué es el inbound marketing, en qué consiste, cuáles son los beneficios que le puede aportar. Posteriormente, cuando vayas probando y diga, bueno, pues a mí esto me puede interesar, ¿no? Pues a lo mejor sí que le interesa empezar a ver qué opciones hay disponibles en el mercado, cuáles son las prestaciones que le ofrece cada una de las herramientas o cada una de las agencias que le prestan estos servicios, etcétera. Y luego ya entraríamos en la fase de compras, ¿no? En la cual es cuando este cliente potencial ya va a hacer su shortlist con esos potenciales proveedores para ese servicio o ese producto que está pensando en adquirir y es donde nosotros deberíamos personalizar con un offering concreto y con una llamada a la acción orientada a cerrar ese ciclo, ¿no? Y, por supuesto, una vez que consiguiéramos que se hiciera el cliente, entraríamos en todas las acciones de upsell, de cross-sell y, por supuesto, siempre intentando conseguir pues, bueno, que se convierta en un cliente apóstol, ¿no? ¿Y cómo se hace todo esto con una estrategia de inbound marketing? Pues a través de, por un lado, los contenidos de valor, ¿vale? Contenidos que sean relevantes e influyentes para la audiencia objetivo a la que van dirigidos. Y, por otro lado, con una serie de procesos automatizados que lo que nos van a ayudar es a identificar cuando un cliente potencial está preparado para adquirir los bienes o servicios que nosotros ofrecemos. ¿Es algo diferente y novedoso? Pues en esencia no. En esencia, digamos que de lo que estamos hablando es de generación de demanda, ¿no? De la generación de demanda al uso, en la cual lo que hacemos es, pues, por ejemplo, este típico funnel de cualificación, que es desde lo que son esos clientes potenciales a los que yo me dirijo, a medida que los voy cualificando, van pasando y van quedándose pues a través de ese embudo, van pasando esa criba, ese tamiz, hasta que llegan a la fase del ciclo de ventas, ¿no? Mientras que en el caso del inbound marketing lo que sí cambia es la forma de llevarlo a cabo, ¿no?
¿Por qué? Porque los tiempos los marca el cliente, no los marcamos nosotros. Nosotros nos adaptamos a los tiempos del cliente en función de su ciclo de compra y en función de cuándo está dispuesto a comprar, ¿no? O cuándo está preparado para comprar. Entonces, si está en una fase de interés o de aprendizaje, que sería el inicio del funnel, en este caso, lo que hacemos es pues, personalizar con determinados mensajes y determinados contenidos. Mientras que cuando ya está en la fase final de compra, el approach será diferente y le impactaremos con otro tipo de mensajes. Y todo esto, además, se gestiona de una manera automatizada, porque si estuviéramos hablando de un número reducido de clientes potenciales, es manejable el hacerlo manualmente o en realizar determinados cruces y segmentaciones. Pero cuando estás hablando de cientos o miles o incluso cientos de miles de registros, necesitas una plataforma que te gestione esto de manera automática en función de unas reglas que nosotros predefinimos, ¿de acuerdo? Y es en función de lo que haga, del comportamiento que tenga el cliente potencial, vamos a ir adaptándonos a su ritmo. Bueno, cualquier estrategia de inbound marketing se basa o se sustenta en 4 pilares fundamentales, que es lo que denominamos los buyer personas, la estrategia de contenidos, el modelo de lead scoring y los flujos de lead nurturing, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. En el caso de los buyer personas, lo que estamos hablando fundamentalmente es de nuestro público objetivo. ¿Cuál es nuestra audiencia objetivo? ¿Vale? Nos ayudan a comprender mejor cómo son esos clientes actuales y potenciales y sobre todo nos van a ayudar a personalizar los contenidos y a personalizar los mensajes en base a los comportamientos que tengan y en base también a los retos pues, que van afrontando, ¿no? Cada una de estas audiencias que identifiquemos. Aquí es muy importante a la hora de definir los buyer personas utilizar, por supuesto, información ya existente en la empresa, pero luego también tendremos que hacer determinada investigación ad hoc y también recurrir a fuentes externas de información. Lo que no sirve en este caso, ¿qué es? Pues yo he encontrado en algunos proyectos en los cuales, pues bueno, como esto ahora se ha puesto de moda, pues lo que hacen es, a lo mejor para un proyecto, me da lo mismo, de cualquier naturaleza, puede ser un proyecto de redes sociales, puede ser un proyecto de inbound marketing o un proyecto de cualquier otra naturaleza, es, vale, pues vamos a crear una serie de perfiles y lo que hacemos es crear 3, 4, 5 perfiles, a cada uno le ponemos un nombre, una foto, Miguel, de 30 a 45 años, tiene perro y está soltero, o lo que sea, ¿no? Y ya con eso vamos para adelante y lo hacemos en base a un número muy limitado de entrevistas. El número, cuando os digo muy limitado, pues a lo mejor resulta que son 5, 8 o 10 entrevistas. Eso no funciona así, ¿vale? Sino que lo que debemos realizar, si queremos que de verdad sea útil, es crear un set único de estos perfiles en función de las diferentes audiencias objetivo que identifiquemos, que sea común no solo para la estrategia de inbound marketing, sino que sea común para toda la estrategia de marketing de la compañía y que todo lo que pongamos en marcha, todas las iniciativas que ejecutemos, sean coherentes y estén alineados con esos perfiles que hemos identificado como nuestra audiencia objetivo. ¿Qué información debe contener, debe proporcionar un buyer persona, un perfil de nuestra audiencia objetivo para que de verdad sea útil? Pues en primer lugar, definir claramente cuál es la audiencia, ¿vale? Con información sociodemográfica, información psicodemográfica, comportamientos, etcétera. Por supuesto, decirnos también cuál es el tamaño de mercado potencial. Es decir, pues al final podemos estar hablando de un perfil X, pero resulta que identificamos que solo hay 2.000 clientes potenciales de ese perfil, ¿no? Y a lo mejor tenemos otro perfil Y, del cual identificamos que hay 50.000 clientes potenciales. Entonces, es muy importante cuantificar el tamaño de ese mercado potencial. También hay que definir los atributos relevantes. Aquí pueden ser a título individual de la persona, pues por ejemplo el cargo, ¿no? Puede ser a título de la empresa en el caso de business to business, que nos dirijamos a empresas que a su vez comercializan productos o servicios para otras empresas, ¿no? Pues como pueda ser el sector de actividad, la facturación o el hecho de que tengan, por ejemplo, un departamento de cobros o un departamento de servicio al cliente, ¿vale? Aquí podemos definir cualquier tipo de atributo que sea relevante para nuestra audiencia objetivo. También el equipamiento tecnológico. Las tecnologías de la información al final están cada vez más embebidas en el día a día
de nuestro trabajo y también de nuestro ocio, con lo cual es muy importante saber qué tipo de dispositivos a nivel de hardware y también qué tipo de aplicaciones, qué tipo de plataformas utiliza este usuario potencial o esta empresa que consideramos target de nuestros servicios. ¿Qué necesidades y retos se enfrentan? ¿Qué rol desempeñan en el proceso de decisión de compra? Si participan en la decisión, si son influenciadores pero no son quien toma la decisión, si tienen un rol de prescriptores o si simplemente van a ser usuarios de ese producto o de ese servicio. ¿Cuáles son las objeciones más comunes que nos pueden plantear? Y, por supuesto, una respuesta a dichas objeciones. ¿Qué fuentes de información utilizan para nuestra categoría de bienes y servicios? Pues puede ser desde hacer búsquedas en Google, por supuesto, como prácticamente todos hacemos hoy en día, pero puede ser cualquier otro tipo de información, ya sea online u offline, ¿no? Por cualquier fuente de información. Y también qué influenciadores. ¿Cuáles son los factores clave para que esté satisfecho y para que además seamos capaces de proporcionarles una experiencia única, ¿no? Por ejemplo, puede ser la rapidez de respuesta o, por ejemplo, puede ser el precio, ¿no? Pero no siempre tiene por qué ser el precio el factor clave para que estén satisfechos. Y, por último, el grado de implicación con nuestra marca y con los competidores. Esto podemos obtenerlo o bien a raíz de un análisis de lo que se llama el share of wallet, es decir, la cuota de cliente que nosotros tenemos. Pues si un cliente invierte en nuestra categoría de productos o servicios 100 y nosotros le vendemos 20, ¿a quién le compra a los otros 80? ¿no? O, por ejemplo, un cliente que de la banca, pues a lo mejor trabaja con 3 bancos, ¿no? Pues a lo mejor el banco A tiene un 50% de cuota de cliente, pues es interesante saber qué cuota tenemos. O bien también se puede hacer a través de estudios de notoriedad, de familiaridad y de preferencia hacia una determinada marca. Este es un ejemplo real de esto que os denominaba buyer persona. En este caso, vais a ver que no es muy visual. Este ejemplo tiene bastantes años, pero yo creo que es realmente un modelo muy útil, aunque no es tan visual, ¿no? Aunque no es, como os decía antes, en plan un formato pues muy visual, con una fotografía donde se le pone un nombre propio, etcétera, sino que aquí lo que se ha trabajado es una segmentación por audiencias, donde se han identificado, en este caso para esta compañía, diferentes audiencias, pues los desarrolladores, los profesionales de IT, lo que se denominan Business Decision Makers, que sería más un perfil de negocio, Information Workers, y los usuarios domésticos de PC. Y luego en cada una de esas categorías hay distintos perfiles, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de Information Workers podemos encontrar desde lo que se denomina un usuario, un basic follower, que sería como un seguidor básico, hasta un experto influente, ¿no? O alguien que no trabaje con un ordenador, con un PC, que también puede ocurrir en determinados sectores y que, por supuesto, no sería target de nuestra empresa en este caso, ¿no? Y ahondando en estos perfiles, pues ya lo que tenemos es una descripción, una descripción más precisa de cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, tenemos el Basic Follower, ¿no? Pues nos dice el nivel de habilidades que tiene, el grado de influencia, la capacidad para resolver problemas, nos da una visión general de esta audiencia objetivo, cuáles son las actividades principales que desarrolla, en este caso con el ordenador, que es la herramienta que se ha considerado clave para definir esta segmentación y para construir estos perfiles de buyer personas, y luego abajo una información general sobre el perfil. Todo esto se complementaba además con una presentación muchísimo más extensa donde se cubren pues las objeciones que plantean habitualmente, cuáles son los factores críticos para conseguir su satisfacción y para conseguir una experiencia que sea memorable, como os decía antes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que os diría en este caso, y un consejo muy importante, es más vale en este caso que, aunque no sea algo tan visual y tan bonito, que de verdad la información que contenga sea completa y sea de utilidad, que no algo que sea muy llamativo desde el punto de vista de diseño, pero que resulta que cuando rascas la información que te aporta no es realmente útil para poner en marcha tus estrategias de inbound marketing. Ahora vamos con el segundo de los pilares, que es el lead scoring, ¿de acuerdo? En el caso del modelo de lead scoring, básicamente para lo que nos va a servir es para priorizar un lead frente a otro. Es decir, imaginemos nuevamente que si estamos manejando pues 5 leads, no es un gran problema
manejarlos y probablemente tengamos tiempo para contactar con todos ellos. Pero si estamos hablando de cientos o miles de leads, tenemos que saber a quién debemos llamar antes porque tenemos más probabilidades de conseguir una oportunidad de venta real, ¿no? También nos va a servir para alinear a los equipos de ventas y marketing. Y esto es muy importante porque es fundamental hablar el mismo lenguaje y usar una terminología común, ¿no? Que cuando todos hablamos, por ejemplo, de Marketing Qualified Lead, nos estemos refiriendo a lo mismo, ¿no? O cuando hablamos de una oportunidad de venta, nos estamos refiriendo a lo mismo, que no siempre ocurre. Mejorar también la eficiencia de los recursos. Como os decía antes, y al final lo que hacemos es focalizarnos en aquellos leads que tienen un mayor potencial basado en una determinada puntuación, en un scoring que nos va a dar la herramienta, entonces tendremos mayor probabilidad de éxito y con lo cual mejorará la eficiencia de nuestros recursos comerciales y también de nuestros recursos de marketing a nivel de inversión. Y por último, nos va a ayudar a identificar en qué fase del proceso de compra se encuentra un cliente potencial. Y esto nos va a servir para no desgastarles con ofertas inútiles cuando realmente lo único que busca el usuario es información pues para descubrir qué tipo de beneficios le puede aportar un determinado producto o servicio. O simplemente saber de qué se trata. Aquí tenéis algunos ratios proporcionados pues, por alguna de las consultoras y analistas de mercado que existen, ¿vale? En los cuales lo que se resalta es que gracias a los modelos de lead scoring, las empresas que lo utilizan, porque no todas las empresas que tienen herramientas de marketing automation y que están desarrollando una estrategia de inbound marketing, implementan modelos de lead scoring, ¿vale? Entonces, en el caso del lead scoring, nos ayuda a mejorar el porcentaje de comerciales que alcanzan la cuota, que aumenta un 10%, también aumenta el ratio de conversión de leads en la primera llamada, el ratio de oportunidades ganadas crece un 7% y, por último, el tiempo de despegue, es decir, desde que un comercial se incorpora a la empresa, a nuestro equipo de ventas, hasta que hace su primera venta, se reduce en un 10%. ¿Y cómo construir un modelo de lead scoring? Pues habitualmente se utilizan dos tipos de información, lo que se denomina información explícita e información implícita. En el caso de información explícita, lo que estamos hablando es de una serie de atributos, ¿vale? De una serie de atributos que nosotros conscientemente establecemos como prioritarios porque responden al perfil de nuestro cliente ideal. Puede ser un determinado ámbito geográfico, puede ser pues un rango de empleados, un rango de facturación, la actividad de la empresa, el cargo de la persona, puede ser los atributos que nosotros decidamos, ¿vale? Y la información implícita, que tiene que ver con la actividad online, con el comportamiento online de estos contactos cada vez que nosotros impactamos e interactuamos con ellos. Es decir, si yo le envío un email y cada vez que le envío un email no me lo abre, ¿vale? Es distinto de alguien que me lo abre y además clica y además se va a nuestra página web y se tira 10 minutos consultando la lista de precios y los puntos de venta. Pues todo eso queda monitorizado con una herramienta de marketing automation, ¿de acuerdo? Y todo eso va dando una puntuación que se va acumulando en el sistema. Aquí tenéis algunos ejemplos de criterios que podrían utilizarse para el scoring explícito, ¿vale? Pues vinculados con la persona, como os decía antes, puede ser el cargo, puede ser el nivel, a nivel de decisión, puede ser un departamento, el número de personas que le reportan o cualquier otro criterio, ¿no? Y en el caso de la empresa, pues nuevamente puede ser el tipo el sector de actividad, el número de empleados, cuánto han facturado en el último año, si tienen presencia en el extranjero o no, si tienen delegaciones o no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí hay algunos de los ejemplos que se pueden utilizar para lo que es la parte del lead scoring, del scoring implícito. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si le invitamos a un seminario online como este, si se ha registrado o no se ha registrado. Si además de registrarse ha atendido o no. ¿Vale? A lo mejor se inscribe pero luego no puede asistir, ¿no? O si ha asistido y luego rellena la encuesta de valoración. Todo este tipo de interacciones. Lo mismo con cualquier documento electrónico, ya sean ebooks, informes, casos de éxito, puede ser interacciones en nuestras redes sociales, comportamiento con un email, el comportamiento de navegación que tiene en nuestra página web o en una landing page, en nuestra tienda online,
etcétera. Todo esto se le va dando una puntuación, ¿vale? Y de hecho se puede establecer dentro de todas estas interacciones, no todas tienen lo mismo, es decir, nosotros podemos decidir que, por ejemplo, a alguien que asista a un seminario online le damos 100 puntos y, por ejemplo, pues a alguien que abre un email y clica le damos 10 puntos, o a la inversa. Una cosa también importante es que el peso entre el scoring implícito y el explícito puede ser 50-50, es decir, 50% a cada uno, o podemos decidir darle más peso, por ejemplo, a la parte del scoring explícito, un 60% y un 40% al implícito. O al revés, decido que al comportamiento online le da un 80% y el explícito solo un 20%, ¿vale? Y luego lo que conviene es que una vez que implementamos el modelo vayamos monitorizando que efectivamente la calidad de los leads que se van, a los que se le va dando esa puntuación responde a las expectativas. Y si no fuera así tendremos que ir ajustando el modelo y quizá pues estamos siendo muy abiertos y hay que ser más restrictivos con la puntuación o le estamos dando mucho peso a una determinada variable, como pueda ser, por ejemplo, el cargo, y nos damos cuenta que realmente no tiene tanto peso a la hora de cualificar una referencia, ¿vale? Un lead. Y entonces todo esto se va modificando y el propio sistema pues va aprendiendo, ¿vale? Y por supuesto también podemos añadir nuevos atributos o quitar, ¿vale? Y también algunos pueden hacerse que puntúen en negativo. Es decir, imaginemos que queremos que alguien que se apunta a un seminario y luego no asiste, le quite 100 puntos. O, por ejemplo, también puede ser vinculado a interacciones offline. Es decir, si luego incluimos una llamada de seguimiento de telemarketing y el resultado de esa llamada no es positivo, podemos implementar en el sistema un proceso para que le ponga una puntuación negativa cuando la respuesta del telemarketing no sea la que esperábamos. El siguiente pilar de la estrategia inbound tiene que ver con los contenidos, la estrategia de contenidos. Entonces, cuando hablamos de estrategia de contenidos, son fundamentalmente estos 3 puntos. En primer lugar, las áreas de contenido que sean relevantes para esas audiencias objetivo, para esos buyer personas que hemos definido previamente. Estas áreas de contenido pueden estar vinculadas pues, con aficiones, pueden estar vinculadas con temas de negocio, como pueda ser pues, la financiación, la internacionalización, es decir, las que nosotros identifiquemos que son relevantes para ellos. Y, por supuesto, siempre y cuando podamos vincularnos con nuestro portfolio de bienes y servicios, porque puede ser que digamos, bueno, para nuestra audiencia objetivo, para este buyer persona, tienen mucho interés en la gastronomía, pero ¿tiene algo que ver con mi actividad? No. Pues entonces apaga y vámonos. Tenemos que buscar otras áreas de interés que podamos vincular en el futuro, ¿vale? En futuras interacciones con nuestro portfolio de servicios. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es mapear estos contenidos basados en los buyer personas y en las fases del ciclo de compra, ¿vale? Esas fases que veíamos al principio de discover, de explorar, de evaluar las distintas alternativas y de comprar, pues tenemos que ir mapeando todos esos contenidos. Y en tercer lugar, ya lo que haremos es producir todos los entregables para cada una de estas audiencias objetivo, para cada segmento, para cada fase de compra y para cada canal de difusión. Es decir, no es lo mismo si vamos a difundir determinados contenidos a través de nuestro blog o a través de Twitter o a través de LinkedIn o directamente a través de nuestra web, ¿no? Por supuesto, una pieza puede valer para varias audiencias o para varios segmentos, ¿vale? Pero lo que sí nos tenemos que asegurar es que no acabamos dando café para todos. Es decir, vamos a dar esto y le damos a todos lo mismo y le enviamos a todos el mismo material. Aquí podéis ver de una manera visual esto que os contaba, ¿no? Una estrategia de contenidos donde tenéis las distintas fases, en este caso son 5, ¿vale? Y cómo tenemos distintos formatos y distintos contenidos adaptados en cada una de ellas. También aquí importante deciros, contenido puede ser cualquier cosa, entre comillas, ¿vale? En el sentido de que ahora, por ejemplo, pues están muy de moda los ebooks y las infografías, pero también podemos tener otro tipo de contenidos. Un vídeo puede ser un contenido, un webinar puede ser un contenido, una herramienta que desarrollemos que le sirva al cliente para autoevaluar pues, sus skills, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estamos ofreciendo servicios de empleo o, yo qué sé, si vendemos cursos de idiomas, pues una herramienta
que le haga un test sencillo para decirle, pues mira, tu nivel de inglés es este, ¿no? Cualquier tipo de utilidad nos puede servir realmente o lo podemos considerar como un contenido, como un entregable a utilizar dentro de nuestra estrategia de inbound, siempre y cuando, nuevamente, sea relevante y sea influyente para nuestra audiencia objetivo. El cuarto pilar son lo que denominamos los flujos, los workflows de lead nurturing, ¿vale? Y antes de explicaros exactamente en qué consiste, quiero compartir con vosotros estos datos que son de una consultora que se llama Sirius Decisions, y estos datos lo que dicen es que, bueno, de todos los leads que se generan, aproximadamente se realiza un seguimiento del 20%. El otro 80% se descarta porque, bueno, pues se considera que no son target de los productos o servicios de las empresas que los comercializan, ¿no? Pues de ese 20%, el 70% no son cualificados y son descartados, ¿vale? Pues dentro de ese 70% hay un 80% que acaban comprando en cualquiera de los casos. O sea, de esos hipotéticos leads de mala calidad que nadie quiere, pues hay un 80% que acaban comprando en los siguientes, en un periodo de 24 meses. O sea, tampoco es que compren al día siguiente. Entonces, esto lo que pone de manifiesto es la necesidad de poner en marcha estos flujos, estos workflows de lead nurturing, ¿vale? Que básicamente lo que consisten es precisamente en construir relaciones con esos clientes y con esos prospects, con esos clientes potenciales, para mantener el contacto, mantener esa relación cuando estos aún no están preparados para comprar. Es decir, y puede ser que pasen 12 meses o 24 meses, pero nosotros tenemos que seguir manteniendo la relación con ellos. ¿Para qué? Pues para que cuando estén listos para comprar, lo primero nos enteremos y lo segundo seamos capaces de cerrar esa venta, de ganar esa oportunidad, ¿vale? Y esto es lo que realmente transforma o diferencia el marketing automation de otras herramientas, ¿vale? Como podría ser simplemente una mera herramienta de email marketing en la cual tú la envías, sabes cuántos lo abren, sabes quién lo abre, sabes quién ha clicado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso te permite hacer muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque te permite adaptar el plan de impactos en función del comportamiento de cada contacto. Es decir, si me abre el email, quiero que haga esto. Si no me lo abre, voy a hacer esto otro. Si lo abre y hace clic, pero no se descarga lo que yo le ofrecía, entonces le voy a mandar un refuerzo de este tipo. Si se descarga este contenido, entonces le llevo por otra ruta. Eso es lo que se construye en los workflows de lead nurturing, ¿vale? Todas esas reglas automatizadas para no estar pendientes de lo que ha hecho cada uno de los usuarios de manera individual, ¿vale? Nos sirve también para realizar actualizaciones automáticas en la base de datos y en el CRM, ¿vale? Y esto es muy importante. Para hacer gestión automatizada de listas, ¿vale? Para hacer segmentaciones y también para asignar leads a comerciales. Es decir, podemos establecer una serie de reglas que es cuando un usuario abra un email, además se descargue este contenido y además consulte en la web esta página, quiero que automáticamente pase a ventas. Y eso se puede automatizar. Esto es un ejemplo de un workflow, ¿vale? Que más allá de que no vais a ver nada en este laberinto, básicamente lo que os quiero explicar es simplemente que normalmente los workflows se construyen con tres tipos de elementos, lo que se llaman los segmentos, ¿vale? Que sería la segmentación de la base de datos, los assets, los activos, que son las piezas, pues pueden ser los emails, las landing pages, los formularios de descarga o de inscripción, donde vamos a recoger los datos, etcétera, y el call to action, que es, vale, ¿qué quiero que haga en cada uno de los casos? Es decir, si hace esto, ¿qué quiero que haga? Si no lo hace, ¿qué quiero que haga? ¿Vale? Si no se apunta al webinar, ¿qué hago? ¿Le mando un recordatorio? Este tipo de cosas. Vale, vamos a pasar al siguiente bloque, que son las principales herramientas que existen de Marketing Automation para poner en marcha una estrategia de inbound marketing. Entonces, antes de mostraros esas herramientas, simplemente lo que os quería representar aquí de una manera muy visual es deciros que prácticamente todas estas herramientas incluyen esta funcionalidad. Lo que hacen es monitorizar toda la actividad online de los contactos, ¿vale? De nuestras audiencias objetivos, desde todo lo que tiene que ver con los emails, la monitorización de visitas a la web y a las landing pages, toda la gestión de los leads, como veíamos antes, también la monitorización de los canales en redes sociales, la integración con el CRM, toda la gestión de eventos y de webinars se puede
también integrar y monitorizar, ¿vale? Y por supuesto toda la parte de informes y analítica y la gestión de permisos de quién puede hacer qué a nivel de administrador, etcétera. Y esto de una manera u otra, con mayor o menor profundidad, pero esta funcionalidad la proporcionan todas las herramientas de Marketing Automation. Bueno, como podéis ver, el espectro de herramientas es muy amplio. Hay 4 o 5 dominantes que son básicamente HubSpot, Marketo, Pardot, Eloqua y Acton. Son las 5 principales, ¿vale? Pero veis que hay muchísimas y más que van saliendo, ¿no? Y aquí lo que tenéis es de un estudio que he recuperado donde se evalúan diferentes herramientas, pues 5 de estas herramientas que aparecen en ese listado. Pues, por ejemplo, una de ellas es Eloqua, que es la que se considera como la más potente, ¿vale? Está más pensada para el ámbito de la gran cuenta y también, lógicamente, es más costosa. Luego, en el segmento de mediana empresa podríamos tener 2 opciones, como son, por ejemplo, Marketo y HubSpot, que desde el punto de vista de usabilidad son más sencillas y demás, ¿vale? También son más asequibles que en el caso de Eloqua. Y luego en la banda más baja, más pensadas para el segmento de pymes, más sencillas, más intuitivas y también mucho más económicas, tenemos otras 2 alternativas como es, por ejemplo, Acton o también una herramienta que además es española que se llama Marketo, ¿vale? Bien, ¿qué beneficios aporta el inbound marketing? Aquí lo que he hecho es recopilar datos de diferentes estudios y de diferentes fuentes. En cada una de ellas os he puesto la fuente. Algunas de ellas son los propios fabricantes de algunas de estas herramientas, como en el caso de HubSpot. Y está puesto desde lo que sería el top of the funnel, cuando empezamos a generar leads, hasta la parte de conversión en ventas, ¿no? Algunos de los ratios más significativos. Por ejemplo, aquí, vinculado con el incremento de leads. El inbound marketing aporta un 54% más leads, ¿vale? A lo que es el funnel, a lo que sería pues toda la maquinaria de marketing, que lo que son las actividades tradicionales de outbound marketing, ¿no? Pues de cuando yo me pongo a hacer telemarketing saliente y cuando me pongo a hacer envíos de manera más indiscriminada y no solicitada, ¿no? También disminuyen los costes por lead en un 61% en frente al outbound marketing. Cuando ponemos en marcha workflows de lead nurturing, los ratios de click-through rate en los emails mejoran. Son casi el triple que cuando enviamos un email general, ¿no? En plan, venga, vamos a mandar aquí en plan spam. También incrementa el número de marketing qualified leads. En este caso dice, y en este caso es una firma de analistas que se llama The Annuitas Group, que dicen que aquellas empresas que utilizan Marketing Automation tienen un incremento del 450% en el número de leads cualificados. También se incrementan lo que se denominan los 6 qualified leads, es decir, los leads que ya pasan a ventas, ¿vale? Incrementan en un 50%. Y además a un coste menor, a un 33% menor desde el punto de vista de coste. Desde el punto de vista de lo que se llama la pipeline, que sería pues toda esa relación de operaciones que tenemos en el ciclo de ventas como oportunidades de venta, es 45% mayor en el caso de empresas que utilizan plataformas o estrategias de inbound marketing. También en cumplimiento del plan de ventas, el porcentaje de empresas que afirman que han cumplido el plan de ventas es un 25% mayor en el caso de usuarios de Marketing Automation. Y por último, que es lo realmente importante, ¿no? Porque todo lo demás está bien, pero si al final no conseguimos un mayor retorno, no serviría de nada. Las empresas que automatizan toda la gestión de leads, pues experimentan un crecimiento en torno al 10% en los siguientes 6 a 9 meses, es decir, estamos hablando de un crecimiento de doble dígito. Y en este caso el dato es de Gartner Research. Pues bien, ya para concluir, antes de que pasemos a las preguntas, aquí he hecho un decálogo con 10 recomendaciones que considero que son importantes a tener en cuenta cuando vayáis a poner en marcha una estrategia de inbound marketing. La primera es conocer a fondo quién es vuestra audiencia objetivo, ¿vale? Y cuáles son esas áreas de interés. Sin eso lo demás va a dar igual, ¿vale? Porque al final lo que haremos será básicamente lo que, como se suele decir, business as usual, ¿no? Seguiremos realizando campañas de la misma manera, lo único que estará más automatizado.
pero seguiremos impactando a los clientes potenciales de la misma manera y haremos lo de siempre, ¿vale? En segundo lugar, es muy importante que se diseñe la estrategia de manera global para toda la compañía y no por productos, por unidades de negocio ni por ningún otro criterio que sea estrictamente interno y que tenga que ver con la organización de la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final vamos a estar impactando a la misma audiencia objetivo y eso es lo que de verdad importa, ¿vale? Que optimicemos las interacciones con nuestros clientes potenciales, con esa audiencia objetivo. En tercer lugar, no hablemos de nuestro libro, sino que de lo que realmente tiene interés para el cliente potencial, sobre todo cuando estamos al inicio del ciclo de compras, ¿no? Al menos 7 de cada 10 contenidos deben ser marca blanca o deben ser neutros, ¿no? No deben de tener un carácter estrictamente comercial, ¿vale? No puede ser oferta, oferta, oferta. Oye, mira, te mando este ebook. No, tiene que ser al revés, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, es muy importante definir previamente las reglas para no saturar a los contactos. Es decir, al final, como cualquier otro tipo de herramienta, de plataforma tecnológica, una herramienta de marketing automation no funciona sola. Hay que definir unas reglas y esas reglas se programan y se parametrizan en la herramienta. Pero si no, la herramienta por sí no hace nada. Es decir, si seguimos lanzando e impactando cada uno como Dios nos da a entender, nuevamente pues seguiremos haciendo lo de siempre, ¿no? Entonces es muy importante definir previamente esas reglas para asegurar que no saturamos a nuestros contactos con demasiados impactos. También es muy importante definir, modelizar los procesos existentes. Si no modelizamos los procesos, ¿vale?, no sabemos cuáles son esos procesos, pues entonces no vamos a ser capaces de implementarlos en la herramienta. El sexto mandamiento de este decálogo sería no confundir los atributos que son relevantes para hacer ese scoring, para priorizar qué leads son los que de verdad consideramos que tienen más probabilidades de convertirse en clientes, con criterios que se utilizan para enrutar o para dirigir los leads al equipo comercial correspondiente, ¿no? Y esto también es bastante frecuente, bastante habitual. Pues puede ser, no sé, por el tamaño de la empresa, ¿no? Y resulta para un determinado departamento su foco es hasta 25 empleados y por encima de eso no los quiere. Pero resulta que a lo mejor hay otro departamento que es justo a la inversa, ¿no? Entonces, eso al final tiene que ver con una regla para ver qué departamento comercial va a gestionar esos clientes potenciales, pero no tiene nada que ver con el priorizar unos sobre otros. Otro caso sería si nosotros como compañía estamos claramente focalizados en ese segmento, ¿no?, de, yo qué sé, hasta 25, hasta 50 empleados y que por encima sabemos que no queremos competir y no nos queremos posicionar ahí. Entonces, en ese caso sí que sería un atributo a tener en cuenta desde el punto de vista de lead scoring. El séptimo, que no es ningún secreto ni nada específico del inbound marketing, que la rapidez siempre tiene las de ganar. Es decir, de nada sirve que automaticemos, que personalicemos todos estos mensajes, que personalicemos y adaptemos los contenidos a sus intereses y a la fase del ciclo de compras, si luego resulta que cuando se acaban transfiriendo pues al equipo o a la persona que tiene que ponerse en contacto o que tiene que enviarle una oferta o que tiene que llamarle, no lo hace, ¿no? Y pasan varios días. Pues lógicamente esa referencia se enfría y las probabilidades caen en picado. En octavo lugar, es importante recopilar todos esos atributos que hemos definido, que son estratégicos para hacer el scoring de las referencias de forma progresiva, en lugar de pedir todos a la vez en el primer contacto, ¿no? Entonces, esto se puede también parametrizar y se puede programar en las herramientas de marketing automation, y a lo mejor en el primer contacto lo que hacemos en la primera interacción es simplemente pedirle el email y su nombre y posteriormente le vamos pidiendo más datos. Es, oye, mira, descárgate este informe. Por cierto, ¿cuántos empleados tiene tu empresa, ¿no? Y cada vez vamos incorporando esta información a la base de datos y si además lo hemos definido que es un atributo relevante en el scoring, irá puntuando en el scoring de esa referencia, ¿vale? El noveno, la calidad de la base de datos es fundamental, como en todo. Es decir, si la información de la que partimos no es de buena calidad, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque los ratios que vamos a tener van a ser
muy, muy pobres, sinceramente. Entonces, es muy importante realizar un buen trabajo de normalización de los registros, integración con el CRM, siempre que se pueda y siempre que exista un CRM en la empresa, en ambos sentidos, es decir, me traigo información del CRM para realizar las segmentaciones y demás, y luego hay información de la herramienta de Marketing Automation que va a volver al sistema, ¿vale? Etcétera. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, resaltar que el inbound marketing es una estrategia que funciona a medio y largo plazo. Si lo que necesitáis son resultados a corto plazo, no dediquéis el tiempo y no malgastéis el dinero en este tipo de estrategias porque no van a funcionar. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de cultivar una relación y sobre todo cuando hablamos en el entorno de business to business, ¿no? Que es donde probablemente encaja mejor este tipo de plataformas. Y nada más por mi parte, daros las gracias por vuestra atención y espero que la sesión haya sido de utilidad y de interés para vosotros y bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Juan Luis. Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir poniendo por el chat, que yo la diré en alto y Juan Luis responderá. Te leo una pregunta de María. De cara a adoptar esta herramienta y estrategia, dos preguntas. ¿Es alta la curva de aprendizaje y cuánto tiempo pasa hasta la obtención del ROI? Vale. La curva de aprendizaje, bueno, depende mucho de la herramienta. Lo que es en sí la estrategia de inbound marketing como tal, no es muy alta la curva de aprendizaje. En cuanto a lo que es el uso de una plataforma de marketing automation, cuando hablas de soluciones más sencillas como las que os comentaba, como puede ser, por ejemplo, pues la autónoma actitud de la curva de aprendizaje es más rápida. En el caso de herramientas más sofisticadas, sí que es más larga la curva de aprendizaje porque tienen sobre todo una funcionalidad muy exhaustiva. Entonces, en esos casos, lo recomendable también es pues apoyaros en alguna empresa que os ayude sobre todo con la implementación de las primeras campañas, ¿vale? Con la puesta en marcha y luego ya cuando esté más rodado el proyecto sí que lo puede gestionar internamente la empresa. Eso desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de ROI, aquí yo te diría que todo, desde luego no es un retorno inmediato a corto plazo, como os decía en el último punto, pensemos más en el medio y largo plazo y está sobre todo muy relacionado con el propio periodo medio de compras de vuestros clientes. Es decir, si habitualmente un cliente vuestro, pues hablamos de compras más impulsivas, ahí el ciclo lógicamente va a ser más corto, aunque también os digo que es más difícil. Yo sobre todo creo que las herramientas de inbound marketing están más pensadas para empresas business to business que prestan servicios a otras empresas. Y en ese caso, pues si por ejemplo el ciclo medio es de 3-4 meses, pues al final es cuando podéis empezar a notar ese retorno, ¿no? Muy vinculado a eso. Es decir, tampoco lo que va a hacer es acelerar que en vez de en 3-4 meses ahora los clientes decidan en 2. Otra cosa es que vuestros ratios de conversión van a ser mejores. Muy bien. David pregunta que si existe alguna herramienta de marketing automation que sea gratuita. Que yo sepa, no. Pero si no la hay, la habrá, seguro. Porque al final yo te diría que como en todas las categorías acaban apareciendo herramientas gratuitas. Ahora bien, también yo aquí lo que os diría es mirad siempre los costes ocultos. Es decir, gratis no hay nada. Porque nadie da duros a 3 pesetas. Es decir, cuando alguien te da algo gratis, pregúntate, como suelen decir, es que tú eres el producto, ¿no? Tú eres, ¿por qué? Porque van a comercializar contigo, es decir, pues venderán tus datos a un tercero, ¿vale? O bien lo que suele ocurrir es que acaba habiendo herramientas freemium, que es, vale, pues hasta un determinado nivel, imaginaos que os dicen, pues mira, hasta 100 contactos es gratis y a partir de aquí me pagas. Entonces, normalmente estas herramientas no todas son exactamente el mismo sistema, pero se suele pagar por el número de lo que llaman contactos activos. Es decir, si yo cargo una base de datos de 10.000 registros, pero solo impacto a 1.000, pagas por esos 1.000. ¿Vale? Aunque les impactes N veces, ¿vale? En otros casos, pues a lo mejor lo que se hace es por un número total de envíos de impactos realizados. Pero yo lo que os diría es eso, es que probablemente exista alguna, pero no va a haber ninguna que sea totalmente gratis. Serán modelos freemium o si os la dan gratis es porque a cambio o vais a pagar más por los servicios
o bien porque con vuestros datos harán algo, ¿no? Entonces, mirad siempre bien ese tipo de cosas, porque pasa con todo tipo de herramientas, no solo con estas, con CRMs, con aplicaciones de facturación, con todo. Ninguna es totalmente gratis. Pedro pregunta que de todas las plataformas que has comentado, ¿cuál recomendarías utilizar para comercio electrónico? Yo diría que habría que ver más factores, no solo el comercio electrónico, habría que ver qué tipo de productos y servicios se venden, a quién se dirigen, cuál es el cliente potencial y de qué volumen estamos hablando. O sea, una cosa aquí crítica es el volumen. O sea, pues lo que os decía, por ejemplo, cuando hablamos de Eloqua, pues estás hablando de volúmenes, pues de que a lo mejor puedas enviar 500.000 emails en una hora, de que las respuestas que te pueda monitorizar en tu web sean lo mismo, de que manejes millones de contactos, ¿no? Cuando hablas de volúmenes más pequeños, te irías al otro extremo, más herramientas, pues tipo Acton, tipo Markitud, y luego entre medias, pues la que os decía, ¿no? Pues por ejemplo está HubSpot, que es probablemente la más utilizada, la más conocida es HubSpot, que no quiere decir que sea la mejor, ¿vale? Pero es la más utilizada. Pero ahí habría que ver más factores. No es solo el hecho de decir, e-commerce, te recomiendo esta. Y luego también, dependiendo de la arquitectura tecnológica que tengan actualmente, de cara a facilitar integraciones. Muchas de estas herramientas tienen integraciones, por ejemplo, con CRMs o con plataformas de e-commerce, pero no todas con todos. Entonces, habría que ver, dependiendo de la plataforma que se tenga, qué integraciones nativas ya existen para que la integración sea más sencilla y sea muchísimo más efectiva que no el tener que hacer la integración pues a base de desarrollos, ¿no? Muy bien. Sara nos pregunta que si puedes comentar algún ejemplo real de una empresa española que haya puesto en marcha recientemente estrategias exitosas de inbound marketing. Hombre, a ver, hay muchas. Y de hecho, incluso si vosotros mismos os fijáis cuando recibís emails, por ejemplo, lo podríais ver por el tipo de parámetros que aparecen en las URLs y demás. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algunos proyectos piloto con empresas que en este caso son más bien pymes, ¿vale? Pues, por ejemplo, con algún distribuidor y que son 100% españolas, ¿vale? Pues con algún distribuidor de informática, más de informática de consumo, pero que se dirige a empresas, ¿vale? O sea, más consumibles, impresoras, etcétera. También estamos haciendo un piloto para una entidad financiera, ¿vale? Y estamos trabajando también para alguna consultora. Y todas ellas son empresas 100% españolas, no son multinacionales. Luego hay otras empresas que, aunque sean subsidiarias de multinacionales, sí que lo utilizan a nivel local, ¿no? Pues, por ejemplo, una que no tiene nada que ver conmigo, pero que lo he recibido y justo me llamó la atención porque además en este caso utilizan Eloqua. Es una empresa que se llama Regus, que son business centers. En este caso sí que es una multinacional británica, ¿no? Pero yo lo que he recibido es en España, de la parte de Regus, España probablemente lo utilicen a nivel internacional. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en SAGE y en SAGE estamos abordando también un proyecto de inbound marketing a nivel internacional, ¿no? Pero hay muchas empresas, cada vez hay más empresas que lo están utilizando. Y esto pues podrían mirarse ejemplos más concretos de empresas similares a la suya si tuviera interés, pero sí que las hay y bastantes. ¿Sí? Es que en esta línea María Victoria pregunta que ya le suena todo como a una estrategia para grandes empresas, que si tú sabes, hay pymes que realmente apuestan por el inbound marketing. Sí. Cuesta más, como todo, sinceramente. Pero ya os digo, por ejemplo, nosotros en los proyectos que estamos colaborando son más de pequeña empresa que de mediana, sinceramente, excepto uno de ellos, son más de pequeña empresa. Otra cosa es que, como todo, tiene que haber una cultura interna de marketing y tiene que haber unos mínimos. Es decir, si no tienes web o si tienes una web que no es decente, si no tienes canales en las redes sociales, es decir, esto sirve para monitorizar. Esto no es una herramienta milagrosa que por si le pegues a un botón y haga cosas. Esto lo que hace es monitorizar todas las interacciones online y en función del comportamiento del usuario y de unas reglas que se definen, pues vamos haciendo una serie de cosas, ¿no? Y vamos cualificando esos leads. Entonces, si no tienes canales online o tus canales no tienen tráfico, no tiene sentido. Primero necesitas el tráfico. Y una vez que tengas el tráfico, una vez que tengas datos, entonces puedes coger e implementar una herramienta de este tipo. Pero sí que hay pequeñas empresas, pero muy pequeñas empresas que están utilizando este tipo de herramientas, porque al final también tiene su lógica. Tienes pocos recursos y necesitas optimizarlos.
Con lo cual también tiene su lógica. No te puedes permitir el lujo de estar matando moscas a cañonazos. O sea que sí que se puede hacer y adaptar al entorno de pequeña empresa perfectamente. Muy bien. Ignacio pregunta qué métricas son importantes a seguir en el inbound marketing en Google Analytics. Hombre, al final, ¿sabes qué pasa? Que no hace falta ni siquiera que las sigas en Google Analytics, porque la propia analítica de la herramienta de Marketing Automation te va a mostrar integrada toda esa información. Es decir, o sea, vas a tener parte, es como la que te va a proporcionar Analytics. ¿Qué pasa? Que el valor añadido adicional viene en que no solo es cuántos, sino que sabes quiénes. Es decir, si una persona entra en mi web hoy y se va, ¿vale? O vamos, no una, 100 personas. Hoy he tenido, a mí me dice Google Analytics que hoy he tenido 100 visitas a mi web, pero no sé quiénes son. Me dice que mañana he tenido 80 y a lo mejor resulta que parte de esos 80 son del día anterior y otros son nuevos, ¿vale? Pues imagínate que con una herramienta de Marketing Automation tú no solo tienes estos datos de cuántos, que son anónimos, sino que en el momento en el que, por ejemplo, una persona rellene un formulario para descargarse un documento y te dé el email, tú vas a ser capaz de trazar y decir, esta persona, vale, hoy se ha descargado esto, pero es que ayer ya estuvo en la web. Y por cierto, vio esta página y esta y esta. Y estuvo 15 minutos. Pero el día anterior o la semana pasada también estuvo en la web y además se apuntó a un webinar. O además se descargó este folleto o esta hoja de producto que en este caso era totalmente abierta, no necesitaba dar sus datos. Entonces, te va a recuperar vía cookies toda la información histórica de navegación de todas las interacciones que haya tenido este contacto. Entonces, este es el verdadero potencial. Entonces, tú realmente no necesitas que Google Analytics te dé unas determinadas métricas. Tú puedes seguir haciendo tus análisis con Google Analytics, que nunca viene mal tener esas estadísticas, pero con la propia plataforma de Marketing Automation vas a tener muchísima más información, no solo cuantitativa, sino también cualitativa, que es la que luego puntúa en el scoring. Muy bien, pues ya Claudia ha preguntado que si puedes compartir la presentación y, bueno, como os he dicho al principio, el webinar lo subiremos mañana a YouTube también, porque lo podréis tener y consultar cuando queráis en una pestaña que hemos llamado webinars y ahí podréis ver este y todos los que hemos hecho. Así que... Yo también lo que diría es que, perdona Cristina, si hay alguna consulta o pregunta adicional que te la remitan a ti y me la haces llegar y yo la respondo sin ningún inconveniente. Sí, perfecto. Así que ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos y muchas gracias Juan Luis y hasta el próximo webinar. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.